Hay concejales cuya labor puede pasar más desapercibida en el Ayuntamiento de Soria, pero sin embargo desarrollan un trabajo importante, propuestas que se manifiestan decisivas y finalmente en el balance de la legislatura se manifiestan también como activos realmente importantes. Es el caso de Marisa Muñoz, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Soria. Vamos a hablar de las diferentes propuestas que ha puesto sobre la mesa durante la presente legislatura, una legislatura, no lo vamos a esconder, complicada por lo que ha supuesto la pandemia, en la que Podemos ha apoyado diferentes planteamientos del Ayuntamiento de Soria, pero también ha planteado batalla y propuestas propias en diferentes aspectos. Así que en la primera parte del programa hablaremos con Marisa Muñoz de alguna de ellas. En la segunda parte, debate de actualidad con Fernando González Ferreras y también con José Luis Alonso de Ciudadanos, coordinador de Ciudadanos en la provincia de Soria. Un tema de rabiosa actualidad, 10º aniversario, mañana se cumple desde que ETA anunció que cesaba la actividad armada y sobre la mesa las palabras polémicas de Otegi. Pónganse cómodos, arranca Punto de Encuentro. Arrancamos Punto de Encuentro en esta noche de martes, así que sean bienvenidos y como les decía en la presentación, hoy vamos a analizar en esta primera parte del programa la actualidad de la capital soriana, del Ayuntamiento, y lo vamos a hacer con la concejala de Podemos, Marisa Muñoz, a la que pasamos a saludar. Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Bienvenida, que yo creo que es la primera vez que, al menos de forma física, de forma presencial, estás en Punto de Encuentro, el programa estrella, permítame decirlo, de la 8 Soria y de la televisión soriana. ¿Cómo está discurriendo esta legislatura en el Ayuntamiento de Soria? La primera parte convulsa, supongo que no es ni mucho menos la legislatura soñada, sobre todo para una persona que llega de nuevas, que nunca ha estado antes, se la imagina de otra manera, pero las circunstancias de la pandemia nos han obligado a cambiar el guión, ¿no? Pues nos han obligado a todo el mundo, no solamente a alguien que llega por primera vez a una institución, a un ayuntamiento. Yo creo que a todo el mundo, en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra forma de imaginar el presente y el futuro. O sea, sí, eso ha sido un punto de inflexión para todo el mundo. Bueno, los primeros 6 meses para mí fueron una vorágine, primero porque era todo nuevo y porque además, claro, yo seguía trabajando en el hospital, entonces una vorágine que me obligaba a levantarme a las 6 de la mañana y a salir del hospital a las 6 de la tarde para poder hacerlo todo y poder leer las cosas del ayuntamiento y poder trabajar las comisiones y todo eso. Con lo cual vino el año 2020, que para mí ha sido un cambio radical. ¿Por qué? Pues porque tuve que optar, porque como no me sustituían en el hospital y yo no quería que mi trabajo repercutiera en mis compañeros y compañeras, pues solicité una jubilación anticipada. O sea que en febrero de 2020 me jubilaba antes de tiempo, con 63 años, y automáticamente en un mes y poco pues vino lo que sabemos todos, con lo cual, bueno, para mí fue un año de muchísimo cambio. Y bueno, eso desde lo personal. Desde lo político, pues no me ha sorprendido tanto, Es verdad que yo no sabía nada de cómo funciona un ayuntamiento en una institución, pero claro, tengo muchos años de experiencia y también tengo muchos años de saber que con mucho trabajo y con mucho tesón se pueden hacer cosas, se pueden conseguir cosas incluso aunque estés en una minoría absoluta como estoy yo. Bien, pues vamos a recuperar y ya pasamos a saludar a nuestra compañera Irene Rodríguez. Muy buenas noches. El top 5 de Marisa Muñoz en el Ayuntamiento de Soria. Irene Rodríguez, minuto y resultado, las intervenciones más destacadas, las propuestas más destacadas y después hablaremos de alguna otra también de Marisa Muñoz. Muy buenas noches, Irene. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Pues sí, vamos a repasar algunos de los momentos clave en la política en los últimos meses de Marisa Muñoz en el Ayuntamiento de Soria y vamos a empezar, si te parece, por una propuesta que llegó por el mes de julio de este año. En ella Podemos proponía declarar a Soria como una ciudad libre de macrogranjas y para eso
pues proponía que entrase a formar parte del Pacto de Política Alimentaria de Europa. Hay que recordar, aquí lo vemos, la propuesta incluía declarar a Soria como una ciudad libre de macrogranjas, y para eso se apostaba por tres patas, por así decirlo. Primero, una producción sostenible y de calidad de carne, apoyo a la ganadería extensiva y generar con ello menos problemas medioambientales, pero todos el resto de grupos votó en contra. Vamos a recordar cómo proponía Marisa Muñoz esta propuesta en el Ayuntamiento de Soria. Que cuando llegue, si llega, un proyecto de estas características, tengamos herramientas para regularlo, las que están en nuestra mano como Administración municipal. Sin embargo, como os veníamos contando, pues el punto relativo a la declaración de Soria como una ciudad libre de macrogranjas tumbó esta propuesta. El PSOE votó en contra, el Partido Popular también y Ciudadanos también, por considerarla vacía de contenido y no concretar nociones sobre qué es o no una macrogranja. Vamos a escuchar al resto de portavoces. Dice que se declare municipio libre de macrogranjas para mostrar el compromiso con la ciudad. Eso es prohibir. No sé cuántas macrogranjas habrá visitado usted. Yo unas cuantas las he pisado, se lo digo de verdad. He visto muchos animales que están mucho mejor que muchas personas en este mundo. Las macrogranjas, lo primero que me gustaría es que me definiera ella, ya que presenta la moción, qué es una macrogranja. ¿A qué número de ganado, qué UGMs? Bien, antes de seguir, esta cuestión de las macrogranjas, que yo creo que se pone el foco aquí desde la capital soriana, Podemos lo hace, pero yo creo que es un guiño al trabajo también de Podemos en toda la provincia de Soria, en Castilla y León, recoge esa filosofía. Obviamente nadie le espera que le vayan a poner una macrogranja en el Collado, pero tal vez a unos pocos kilómetros o en territorio soriano, que es amplio el territorio de la capital soriana y no se limita a las construcciones donde andamos en el día a día. Por supuesto, es que el término municipal de Soria es muy grande. Llega de aquí a Pinar Grande y, por supuesto, tiene un montón de terreno rústico que, además, el Plan General de Ordenación Urbana ya lo regula, ya limita los tamaños de las construcciones dedicadas a este tipo de explotaciones, pero en otros municipios, incluso de nuestra provincia, se está, de alguna manera, revisando esas limitaciones para hacer más complicado que en su término municipal y de cualquier manera y de cualquier tamaño, porque no olvidemos la palabra macro, que lo define todo. No se trata de evitar las explotaciones ganaderas, sino de evitar aquello macro que tiene unas consecuencias medioambientales importantes. Esto decías tú que es un guiño a nuestra manera de trabajar en la provincia, en Castilla y León, y yo diría que en todo el país. Pero no solamente es eso, sino que recoge una inquietud que a lo mejor hace 4 años era minoritaria, pero que ya sabemos que existe. En Soria se ha creado el año pasado una asociación muy activa, por cierto, muy activa en el nivel provincial, en el nivel local de la ciudad y también en el nivel nacional, que se llama Ascendera, y hay mucha gente en Soria preocupada por esto. Cuando nosotros nos opusimos por primera vez, y éramos los únicos, a la macrogranja de vacas de Noviercas, yo no la llamo macrogranja, yo la llamo macroexplotación industrial de vacas, pues nadie se oponía, pero ahora sabemos, y nos lo han dicho mucha gente, que necesitaban escuchar que no era tan bueno, que quizá tenía sus reveses. Y entonces, bueno, pues de alguna manera lo que quisimos hacer es recoger esa inquietud de la gente y, por cierto, una cosa curiosa, y es que simultáneamente a ese pleno se estaba produciendo un trabajo de meses en el Ayuntamiento de Soria, ese trabajo que se llama Soria 2030 y que nos permitirá, con unos documentos ya terminados, hemos acabado todas las reuniones que se han hecho sectoriales con la población de Soria, con asociaciones, con asociaciones de vecinos, con Ascendera, precisamente, y eso nos permitirá pensar en qué futuro queremos, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de agenda urbana. Bueno, pues durante esos trabajos, justamente en aquel momento, se estaba hablando sobre la seguridad y soberanía alimentaria. Estábamos hablando sobre eso, justamente sobre eso. Y nosotros pensamos, hay una inquietud, porque cada vez que intervenía la gente de la ciudad en eso, que han sido reuniones por videoconferencia, nos dábamos cuenta de que el sentir mayoritario es la sensación de riesgo sobre estas cosas. ¿Y con qué lo cara cual, se le queda a un concejala en este caso, cuando llega con esta propuesta y le dicen está vacía de contenido?
Pues ninguna. Mira, me preguntaban mis compañeros, me preguntaba Carmelo Romero por Telegram, que es como nos comunicamos porque él está en Zaragoza. Marisa, ¿qué tal te encuentras de ánimo? ¿Y sabéis lo que le contesté? Le contesté muy contenta. No he salido con una sensación de derrota, aunque todo el mundo votara en contra. He salido muy contenta porque creo que hemos defendido lo correcto desde nuestro punto de vista y creo que la gente que piensa como nosotros necesita encontrar un eco dentro del ayuntamiento. Porque yo creo que vacía de contenido, se pueden poner otras excusas, otras argumentaciones, pero supongo que vacía de contenido, seguro que no estaba, porque están escuchando a Marisa Muñoz aquí esta noche todos los telespectadores de la 8 Soria. Seguimos adelante, una cuestión realmente espinosa que año tras año trae polémica, esa subida del IBI. Irene Rodríguez, ¿qué pasó en este ejercicio? Pues lo que pasó fue que en el último pleno en el Ayuntamiento de Soria, Marisa Muñoz apoyó la propuesta del equipo de gobierno de subir 2,5 puntos el impuesto de vehículos y subir al 5,574% el IBI en Soria. Bajarlos no es la solución, bajarlos puede ser útil en determinados casos, a través de bonificaciones o de exenciones, pero quien tiene que pagarlo. Y además tiene que pagarlo con todo el orgullo y con toda la alegría que da creer que eso es la democracia, redistribuir entre quienes no tienen y quienes tienen, o entre quienes más necesitan o menos necesitan y más pueden aportar. Bien, pues una cuestión impopular, de las que se definen impopulares, porque a nadie le gusta que le suban los impuestos. ¿Por qué secundaron esta subida? Pues, a ver, mi intervención fue una intervención que podríamos considerar casi de filosofía política. Y creo que hay que hacer mucha pedagogía entre la ciudadanía, porque a la ciudadanía no le gusta pagar impuestos, pero la ciudadanía, todas las personas que vivimos en nuestro país, en Soria, en quien sea, también pedimos, exigimos los servicios que son de justicia, que se nos den. Entonces, hay una especie de separación, hay una dicotomía entre cómo vemos lo de tener que pagar impuestos y, al mismo tiempo, la exigencia de los servicios que se nos deben prestar, que son obligados, por cierto, algunos son obligados y otros no, pero son exigibles por una ciudadanía. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es de una cosa importante, y es que nada que sea un servicio público puede ser no sufragado. ¿Y de dónde sale? De lo que contribuimos. Entonces, estamos hablando de un impuesto que tiene que ver con la propiedad. Es decir, no se le pone un impuesto sobre un bien inmueble a alguien que no lo posee, o sobre varios. Además, esos mismos días acababa de salir una noticia que nos decía que en nuestra provincia, según datos catastrales, existen 68 personas físicas o jurídicas que tienen más de 51 inmuebles. Nos sorprendió, y que somos una provincia con más de 2.000 multipropietarios de inmuebles, que tienen más de 10 inmuebles. Más que provincias con más población que nosotros, como por ejemplo Segovia, o como por ejemplo Zamora, o como por ejemplo, otras provincias de Castilla y León. Porque se preparen por la ley de vivienda, ¿no? No, la ley de vivienda es una ley importantísima para conseguir el acceso a la vivienda, que es una necesidad de todas las personas y además un derecho consagrado por la Constitución. Bueno, entonces, volviendo a lo de los impuestos, hay que hacer pedagogía a la gente que tenemos que contribuir todos en la medida de nuestras posibilidades, porque de esa manera recibiremos, porque no se sufragan las cosas por el aire ni por arte de magia. Entonces, la cuestión está en que los impuestos tengan que ser justos y progresivos. Es decir, si tú tienes 10 bienes inmuebles, vas a tener que pagar una cantidad mayor que si no los tienes. Y luego, con respecto al IBI, hay que decir una cosa muy importante, que nosotros ya en el año 2019, porque el año 2020 no se ha tocado el impuesto, se quedó congelado por el tema de la pandemia, pero en el 2019 también se subió. Y nosotros presentamos una propuesta de que se iniciara de nuevo el trámite de revisión de la valoración catastral de los inmuebles de Soria, para actualizarlos, porque es muy importante que la gente sepa que el tipo impositivo es el tanto por ciento de lo que pagas con respecto a la valoración que tiene según Hacienda tu inmueble. Y resulta que si la valoración que tiene es demasiado alta o no está bien establecida o no es justa porque tiene una valoración muy alta en unas calles y en otras no, y a lo mejor hay barrios nuevos ahora que necesitan una revisión porque la valoración que tenemos es del año 2008 y por tanto tenemos que entender que es de tiempos de burbuja inmobiliaria y sin embargo eso no se ha hecho. Aunque el primer año el Servicio de Intervención Económica reconoció que debería ser interesante
revisarlo. Eso lo hace Hacienda, no lo hace el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento tiene que iniciar el proceso. Entonces, subir el IBI nos permite hacer cosas que la gente necesita. Por ejemplo, esto que se está haciendo desde el año pasado, los bonos al comercio, las ayudas para revitalizar el comercio, es una buena cosa, se hace en otras ciudades y es una buena cosa. Se ha pedido más por parte de los comerciantes de Soria, necesitamos financiarlo. O otras cosas, conseguir, yo sé que otros grupos dijeron, bueno, pero se gasta en lo que no se debe. Bueno, pues se habló, por ejemplo, de esa unidad de suelo que se adquirió, 37 parcelas creo que son, en una parte de Soria, que salía a subasta y que por 1,8 millones. En los Royales. En los Royales. Bueno, pues eso es una oportunidad de aumentar nuestro patrimonio de suelo para poder tener algo que es muy deficitario este ayuntamiento, que son políticas de vivienda. Es decir, si un ayuntamiento tiene que hacer cosas para modernizar la ciudad, para mejorar la vida de determinados colectivos, como por ejemplo los comerciantes. Cuando un ayuntamiento tiene que promover actuaciones que mejoren la imagen, que reactiven la actividad económica, necesita dinero. Entonces, el dinero no viene del cielo. Sí, el dinero no viene del cielo y precisamente yo creo que también hay cuestiones que es ciertamente acertado al final. Todas las actuaciones que se hacen, carreteras, etcétera, etcétera, va con el dinero de los contribuyentes, la mayor parte. El contribuyente dice, me cobran tanto de la luz, ahora del IBI. Siempre hay dos partes, ¿no? Dos caras de la moneda. Son muy distintas las dos cosas, porque la luz no es que me cobren. La luz, hay unas empresas cuyo negocio es suministrarnos la luz. Y los impuestos, Iván, es aquello con lo que cada una de nosotras y de nosotros contribuimos a lo común, a lo que necesitamos todos en común. Es muy distinto. Si yo hablo en general que a la luz que iba a prometer, que Podemos prometió que bajaría y no lo ha hecho, y se ha subido más. Tengo que responder a eso, y se ha subido más, lo sumamos el IBI, lo sumamos los cargos de la ley de vivienda, etcétera, es la suma de todo, es a lo que me refiero. Ya, pero tengo que responderte a eso porque acabas de decir algo que no es exactamente así. Podemos no ha subido la luz y Podemos no ha prometido y no ha conseguido. Se ha subido. Es distinto. Quienes suben pero la luz... las críticas de Podemos cuando estaba en la oposición eran Iván, especialmente virulentas hacia el gobierno. La luz la suben las compañías suministradoras de energía. ¿Qué es lo que ha hecho Podemos? Proponer una serie de cosas para intentar frenar esa subida en la factura de cada una de nosotras, en nuestras casas. Cosa que ha sido absolutamente absorbida porque las compañías eléctricas siguen subiéndolo. ¿Qué es lo que propone Podemos? Más cosas que el Partido Socialista, que compartimos gobierno con él, no quieren hacer. Y habrá que seguir haciendo más cosas, muchas más, en Europa, en España, para conseguir refrenar la factura de la luz. Porque esto no es culpa de los políticos, esto es culpa de compañías privadas que han decidido hacer negocios multimillonarios con la energía eléctrica. Sí sabemos de dónde viene, pero a veces yo creo que cuando uno está en la oposición, y lo voy a expresar bien, pone el listón demasiado alto y luego cuando llega la realidad es otra. Irene Rodríguez, plan de movilidad. Vamos a hablar de otra de las propuestas que sí ha sido apoyada por Marisa Muñoz. En este caso es el plan de movilidad que propuso también el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Podemos votó a favor por ser la mejor opción que se podía obtener en el momento en el que se propuso. Vamos a recordar a grandes rasgos en qué consistía el plan de movilidad para la ciudad de Soria. Recordamos esa supermanzana que se tiene previsto crear en el Calaverón para mejorar la circulación del tráfico. También se proponía en ese plan de movilidad ofrecer autobuses con bajas emisiones de CO2 para reducir el nivel de dióxido de carbono en las calles de Soria. También mejoras en la señalización de los semáforos y limitar aún más el tráfico de vehículos en el casco histórico. Bien, pues importante también esa medida. Otra cuestión, ¿hay alguna diferencia entre votar al Partido Socialista y votar a Podemos en Soria? Pues sí, muchas. Porque gran cantidad de cosas. Por ejemplo, empezando por esa primera que aparece ahí de las supermanzanas en el Calaverón. Al Partido Socialista no se le había ocurrido. La primera vez que se empezó a hablar de ese tema fuimos nosotros. Y por cierto, tengo que decir a nuestros telespectadores que ahora mismo se está haciendo un plan estudiando precisamente
ese tipo de actuaciones en el Calaverón, en Soria. Habría que hacerlo también en otros barrios, pero bueno, bien está que empecemos por una especie de experiencia piloto, así que claro que hay diferencias, y muchas. Bueno, pues alineamiento también con el plan de movilidad, también con el Perdón, IBI. tengo que corregirte, el plan de movilidad no fue un alineamiento, nosotros hicimos unas aportaciones enormes que fueron asumidas en forma de propuestas que no estaban en el plan de movilidad. Lo nuestro no estaba en el plan de movilidad. Gracias. Nada. Bien, más medidas, algunas relacionadas con el patrimonio y algunas, perdóneme si me equivoco, que no han salido, ¿no? Vinculadas a algunas propuestas con el patrimonio tan importante. Cuéntenos. Sí, bueno, que no han salido. Con respecto al patrimonio tengo que decir que nosotros propusimos algunas cosas que tenían que ver con el convento de San Agustín, que todo el mundo conoce, que se encuentra junto al puente del río Duero, el que llamamos Puente de Piedra, y lo que proponíamos ahí era algo bastante sencillo, que era presentarlo a un concurso de arquitectura internacional que promovería un proyecto de rehabilitación de la zona, que no solo del edificio, de la zona, porque es para eso. Y bueno, el ayuntamiento lo que aprovechó es la idea para presentar al concurso el Palacio de los Alcántara. Y claro, pues se hizo en el último minuto y no fue admitido el Palacio de los Alcántara para esa ¿Alineamiento en el Palacio de rehabilitación. los Alcántara con el ayuntamiento le parece Alineamiento en una sencilla cuestión, y es que cuando surgió la posibilidad de comprar ese inmueble para toda la ciudadanía y para el uso común y el disfrute común, pues nosotros estuvimos de acuerdo. Irene Rodríguez, ¿tenías alguna cuestión? Sí, de hecho, nos tocaba hablar ahora, sí, precisamente de esa propuesta para recuperar la zona del el antiguo convento de San Agustín, y también hay que recordar, por ejemplo, que Podemos presentó también ante el ayuntamiento una propuesta para rehabilitar la zona del Puente de Piedra. Recordamos que se criticaron mucho algunas grietas que aparecieron en los muros de este puente, y además, como bien decías, Marisa, pues se propuso lanzar a este concurso internacional la rehabilitación del entorno de San Agustín para decentar toda esa zona, y fue algo que además sirvió para que el ayuntamiento comenzase a tomar cartas en el asunto y comprometerse a adquirir este inmueble y de esta forma iniciar los trámites para su recuperación. Pero es que hay más cuestiones relacionadas también con la movilidad que han planteado desde Podemos en Soria. Muchas gracias, Irene Rodríguez. Una cuestión espinosa. El Cerro de los Moros, ¿en qué punto se encuentra? Muy importante, creía que se nos iba a olvidar. Bueno, en ese, No, es muy importante, ese es muy importante. Algo de memoria tengo. Bien, pues ahí precisamente la única oposición que ha tenido el equipo de gobierno es la nuestra, y una oposición frontal y firme. ¿En qué punto está? Pues sí que sabemos, pero no tenemos la documentación. Sabemos que la empresa promotora ya ha registrado en el ayuntamiento lo que va a hacer, lo que pretende hacer. Se está estudiando por parte de los servicios técnicos, no tenemos acceso a esa documentación, ni tampoco a los informes que todavía no se han terminado de elaborar o elaborado por parte de los servicios técnicos. Pero sí que creo que dejar claro una cosa, y es que en ningún caso vamos a alinearnos, como decías hace un momento, porque ese es un tema muy importante, creemos que es un tema muy importante, es un tema de identidad, de patrimonio paisajístico y de patrimonio cultural que hay que defender, sea como sea. Pues un tema que está dando que hablar y seguramente dará que hablar, y se lo contaremos aquí en la 8 Soria. Tengo algunos temas, por si se me olvida alguno, me los apunto también. Claro. No sé, me suelen olvidar. No, a mí también. Vamos más allá de la política local. Bueno, yo no sé si ha pensado usted en el futuro, en las próximas elecciones, es pronto, si después de un poco del tiempo transcurrido en el ayuntamiento, el balance que hace, ¿pensaría en volver a presentarse? Pues es muy pronto, tú lo has dicho. Falta en política. No engaño a nadie, no engaño a nadie de los que se sientan en esa silla. No, en política se dice mucho, pero es que es verdad, yo eso lo he aprendido en estos últimos años. Pasan las cosas, bueno, en política hay tantas otras cosas, pero pasa todo tan rápido que es casi, yo diría que imposible hacer previsiones. Pero sí tengo que decirte una cosa, yo soy muy directa y muy concreta. Y además no lo hemos notado, ¿eh? Sí, creo que sí que lo habéis notado, lo ha notado todo el mundo que me conoce. Mira, hay una cosa que me pasó, una anécdota nada más que llegar al ayuntamiento. Una compañera de Podemos, que es una persona que se dedica al cuidado a domicilio, me dice, ¿sabes lo que me ha dicho Marisa, el anciano que voy a cuidar todos los días? Me gusta mucho esa compañera tuya, me gusta mucho, pero es un poco mayor.
y le dije a esta amiga y compañera, le dije, tiene toda la razón, yo soy un poco mayor. Es decir, yo estoy muy orgullosa de haber contribuido a crear Podemos en Soria, estoy muy orgullosa de todo lo que estoy haciendo, he aprendido mucho, es un aprendizaje personal muy importante, no voy a desligarme de la política, pero es lo más probable que yo no me presente a unas elecciones simplemente porque ahora sí, ahora ya he cumplido 65 años y creo que hay mucha gente joven con mucho empuje por ahí detrás que yo no voy a abandonar, que voy a transmitir toda la experiencia y todo el aprendizaje que haya podido obtener, pero que creo que es su momento. Entonces no puedo decir que no vaya a ser, porque nunca puede saber nadie lo que va a pasar, a veces las circunstancias obligan, pero en principio mi intención es hacer caso de mi edad. Pero sería una pena, ¿no?, que se perdiera precisamente esa experiencia, aunque esté en la trastienda, pero como voz cara pública, con el crédito ganado estos años. Ya, pero ¿sabes una cosa, Iván? Y en esto también soy muy clara, y es que los seres humanos tenemos una vida personal y tenemos un tiempo para todo, y hay un tiempo para todo, y hay gente muy valiosa. Yo no soy imprescindible. Bueno, pues como dicen, los 65 son los nuevos 55, o sea que no hay problema, y además pues ya lo ven, yo creo que tiene todavía que aportar. Saliendo de lo local, ¿cómo valora los movimientos a nivel nacional, ese ensamblaje entre los socios de gobierno, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias que no está, ahora Yolanda Díaz? ¿Cómo se vive desde Soria esa política nacional con medidas, bueno, como mencionaba anteriormente, la ley de la vivienda, pues el salario mínimo, que afectan a lo local, obviamente? Bueno, claro, es que es verdad, es que siempre me gusta recordar que todo lo que sucede en el plano nacional e internacional afecta a lo local, nos afecta, no estamos en una isla. Pues se vive con mucha naturalidad y yo diría que con mucho orgullo, porque primero, el que nosotros estemos dentro del gobierno siendo una parte minoritaria y muy pequeña y con un peso parlamentario pequeño supone cambios y supone diferencias. Lo que está pasando, que se dice, todo eso que se dice, antes lo comentábamos fuera de antena, eso que se dice de la plataforma de Yolanda Díaz, nosotros lo vivimos con muchísima ilusión y sin ninguna extrañeza, porque nosotros siempre hemos sido una percha de la que se ha colgado gente que no ha militado. Yo misma, nadie de los que estamos, personas en Soria, hemos militado nunca en un partido político ni hemos estado en las instituciones. Somos gente que hemos venido de nuestros ámbitos personales y profesionales a hacer política. Así que de Podemos y de esa plataforma, cuando se forme, se va a colgar quien anhele un país distinto y mejor, nada más. Y no hay aquí esas historias de, uy, que vienen unos y me quitan protagonismo, es que no lo vivimos así, pero me atrevo a decir una cosa, no se vive así en ningún nivel de Podemos. Y eso es lo que digo, la gente lo va a creer o no, porque claro, lo que se dice es más sustancioso, que hay rifirrafes, que estamos intentando mover ficha para seguir teniendo protagonismo porque Yolanda Díaz nos lo puede quitar. Pues nada de eso es verdad, porque además quiero decir a los telespectadores que Yolanda Díaz fue precisamente quien Pablo Iglesias cuando se fue dijo que le gustaría y que a Podemos nos gustaría que fuera la próxima presidenta del Gobierno de España. Estaríamos hablando de lo que se comenta a nivel de medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación nacionales, esa creación de una plataforma, no sé si paralela o distinta a la de Podemos, por parte de Yolanda Díaz, que también ya habría recogido una serie de apoyos importantes, como se comenta porque me va a corregir, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, etcétera, etcétera. Algunos lo ven de una manera, desde la izquierda se ve como una amenaza porque la izquierda se dividiría todavía más, pues nos podríamos encontrar con esta plataforma, con Más País, con Podemos, al otro lado el Partido Socialista. Bueno, si algo ha enseñado el paso por las urnas o los diferentes pasos por las urnas, al final es que la división sí que viene siendo un problema. Yo creo que estas cuestiones, a 2 años vistas casi de las elecciones, se arreglarán, ¿no? Pero es que no tienen que arreglarse, es que aquí no hay división. Lo que Yolanda Díaz ha dicho y ha repetido más de una vez es que ella va a hablar con todo el mundo, y ese todo el mundo significa englobar, significa unirnos, no desunirnos. Y además quiero recordar una cosa, nosotros ahora mismo, el grupo parlamentario se llama Unidas Podemos, no está solo Podemos, y no nos hemos diluido ni hemos quitado el protagonismo a nadie. Ahí están los comunes de Cataluña, que son otra formación política, está En Marea de Galicia, está Izquierda Unida, estamos nosotros, y lo que quiere Yolanda es que esté
más gente que no es un partido, más gente que viene de la sociedad civil y que quiere, como decía, ese proyecto de país mejor. Y además, algunas otras organizaciones políticas se está hablando de Compromís o se está hablando de más país, bueno, ya se verá, pero es que no se trata de sumar partidos políticos o de dividir partidos políticos, se trata de generar un proyecto ilusionante de país. Nada más. Eso no es dividir la izquierda ni dividir el voto, al contrario, es aglutinar, es aglutinar. La fórmula en la que eso se establezca después para presentarse en unas elecciones ya se verá, pero es muy parecido a lo que nosotros hemos hecho, solo que mayor y más grande y con más ganas. Pues lo iremos viendo porque de momento son especulaciones que recogemos desde los medios nacionales y luego cuando llegan aquí a Soria pues las interpretamos de una manera o de otra y ya saben, a veces cualquier parecido con la realidad pura coincidencia. Y bueno, como tenemos tiempo para verlo en 2 años Pues y a la sí. que esperemos ver más a menudo aquí en el plató de la 8 Soria es a Marisa Muñoz, ya la han escuchado, una persona concejala de Podemos que habla sin pelos en la lengua y además algo que me encanta, que no trae papeles, que no trae bolígrafos, que lo tiene todo en su cabeza y luego dice que con 65 años está cansada. Pues para nada, Marisa Muñoz no sé qué deparará el futuro, pero bueno, todavía queda legislatura, así que la emplazaremos a nuevas invitaciones aquí en Punto de Encuentro. Pues sí, y no estoy cansada, ¿eh? Lo que quiero es otro poco de vida diferente. Nada Que también más. hay que renovar, ¿no? Hay que renovar, eso nuevos es, tríos. eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias Iván. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino y seguimos adelante aquí en Punto de Encuentro. Ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro, abrimos mesa de actualidad y lo hacemos con un amigo de esta casa, los dos son amigos de esta casa, Fernando González Ferreras, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, razonablemente bien, ya sabes. ¿Has tenido un tiempo de periplo otoñal, vacaciones, ver familia? Bueno, vacaciones, he idas, estado con mi madre, como buen hijo, allí acompañándola que ya es mayor, y sí, son vacaciones en el sentido de que estás desligado de lo que es la realidad de Soria de todos los días. Pero por otro lado, ya te digo, yo estoy allí al pie del cañón. Vacaciones familiares, hay que encontrar momentos Bueno, llámalo así. Para la familia. José Luis Alonso, coordinador de Ciudadanos en Soria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Por el color, yo creo que ya las vacaciones quedaron atrás, ¿no? Hemos hecho vacaciones de interior. Te pasa lo que a mí, yo creo que algo salvo por el maquillaje, creo. Castilla y León no lo hemos recorrido un poquito. Bueno, eso es importante también, ver muchas veces lo que está cerca, que tenemos a veces la mirada puesta muy lejos. Vamos a comenzar con un tema que ha sacudido la actualidad esta semana. Ya saben que mañana se cumple el 10º aniversario desde que la banda terrorista ETA, con su puesta en escena tan sombría como solía, tan siniestra, anunciara el cese de la actividad armada, 3 encapuchados. Ahí lo están viendo, así lo decía, una imagen que, bueno, los que tenemos cierta edad, pues nos suena por reiterativa y abrió un nuevo panorama. Se cumple el 10º aniversario, son efemérides que no dejan de ser simbólicas y todo el mundo, todos los grupos políticos aprovechan para tomar posiciones. No suele pasar en el 8º aniversario, ni en el 9º, ni en el 7º, pero llega el 10º y todos tienen algo que decir. Y esto lo ha aprovechado, vamos a escuchar a continuación el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para deslizar estas palabras. Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. Bien, por las palabras de Otegi, ¿qué os dicen? Para unos, pues es un paso adelante, se avanza hacia la reconciliación, etcétera, etcétera. Para otros falta lo esencial, que es la condena de los crímenes, la condena de la barbarie terrorista, en definitiva, la condena de lo que ha supuesto la banda terrorista ETA. Fernando. Bien está que lleven ya 10 años sin matar a nadie, pero a mí esto me parece vergonzoso. Hace bien poco oí a Arnaldo Otegi diciendo, ahora la violencia no es necesaria. O sea, esa era la razón. Hace también muy poco tiempo le oí decir aquello
de que hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora de repente, por pura estrategia, a mí esto me parece pura estrategia, puro marketing, me parece un conchabeo, un juego de trileros con el Partido Socialista. Yo te acerco a los presos, además te confío la gestión de las cárceles para que no se sientan muy incómodos, pero tienes que darme algo a cambio para que socialmente yo pueda defender esto. Y entonces sale diciendo esta historia. O sea, le duele el dolor de las víctimas. ¿Pero qué le duele? ¿El que haya habido dolor o el que la haya producido ellos? Una banda que comete casi 3.000 atentados, tiene casi 1.000 muertos, hay casi 300 sin esclarecer. Hoy sale un juez haciendo declaraciones y diciendo que ningún etarra ha colaborado jamás en descubrir y en dilucidar todos esos casos que no se sabe todavía. Más de 300, más de 300 que no se sabe todavía y que no colabora. Y ahora sale como hombre de paz. Y dices, hombre, por Dios, sí, ha habido conversiones como la de San Pablo, pero es que solo ha habido una, que sepamos, ¿eh? No ha habido más. Entonces, a mí esto no me convence. Creo que es un juego entre todos. Y por otro lado, la estrategia va más allá. Como ahora, si el PNV te falla, necesitas votos. Vamos a atender un poco a Bildu, que de paso presionamos a su vez al PNV, por eso el PNV hoy se ha cabreado con las declaraciones que ha hecho. Y esto es un juego, vamos, de estos teatrillos que se monta en la política nacional, que a veces incluso todas las claves en las que juegan se nos escapa. Por cierto, estamos viendo imágenes del atentado de la banda terrorista ETA en la casa cuartel de Ágreda hace más de 20 años. Muchas gracias, como siempre, compañeros de realización, porque hemos sorianizado de alguna manera esta información y cuando uno lo tiene cerca, yo creo que le choca mucho más. José Luis, tu valoración sobre las palabras de Otegi. Bueno, yo creo que son palabras vacías y vanas. Creo que hay un interés político, como se decía antes, que está muy claro, y es tener una alternativa, primero un posicionamiento favorable al gobierno para el tema de los presupuestos y una alternativa de gobierno también en el País Vasco. Pero lo importante no es decir que lamento el daño causado, sino que esas palabras se conviertan en hechos. Y esos hechos es que repudien todo el terrorismo, los asesinatos que ha cometido ETA, porque eran asesinos, que todas las exaltaciones que están haciendo en las calles de los presos cuando salen de la cárcel, que las dejen de hacer, y que se posicionen claramente en contra de esas exaltaciones y que manifiesten claramente que eso fue un terrorismo cometido por una serie de personas, unos asesinos, y no pues que fue algo que tuvieron que hacer por una motivación política. No eran motivaciones políticas, ya eran asesinos, pegaban el tiro en la nuca, sino que se lo digan no a los que mataron, que desgraciadamente no están, sino a sus familiares. Y sacaron un buen juego de ello, ¿eh? Mira tú además lo que dijo en su momento Arzayus, ETA mueve el árbol, nosotros cogemos las nueces. Y mira tú lo que dijo el presidente de Euskadi, Burbatzar. Hoy estamos aquí porque pasó lo que pasó. Es decir, que los réditos de ellos los siguen utilizando. Y si hoy vas a poblaciones como Hernani o Rentería, verás todos, bueno, los homenajes, ya van 13 en muchos sitios, los carteles por todos los lados, y entra allí y verás como automáticamente eres fichado. Es decir, tú entras inmediatamente, todo el mundo ya dice, este es el extraño. No ha cambiado tanto. Un terrorismo solo funciona cuando hay aquiescencia de la población. Y eso es algo que en el País Vasco tienen que asumir como castigo los habitantes de allí. Y no vale el decir no nos enteramos. Sabían perfectamente lo que pasaba, sabían perfectamente lo que ocurría y se callaron. Por miedo, que yo lo entiendo y lo comprendo, pero lo que no pueden hacerse es ahora todos los inocentes. Pero eso está pasando todavía, o sea, nadie puede ir con libertad al País Vasco y manifestar, y en las elecciones pues ocurre, hay ciertos partidos que es impensable que puedan ir allí con libertad y expresando sus opiniones políticas. Y hacer una lista, porque no que se te pueden gustar o no gustar. Escuchábamos denuncias por parte del Partido Popular de agresiones, amenazas, etcétera, etcétera, por el simple hecho de ser del Partido Popular en territorio vasco. Han cambiado algunas cosas, pero otras no tanto. Vamos a escuchar las reacciones de algunos miembros de asociaciones de víctimas del terrorismo. Nos parecen insuficientes, esperamos que condene la actividad terrorista de ETA, que además que reconozca que nunca ha habido justificación para matar. Una colaboración también en saber qué atentados ocurrieron que no están todavía esclarecidos, pero yo creo que hay que ser realista, ¿no? Y si hace 10 años nos hubieran dicho que ETA dejaría de matar, nos hubieran dicho que la izquierda Abertzale reconocería sus errores,
creo que mucha gente no nos lo habríamos creído, yo primero. Yo no sé si hay una tendencia, Fernando, por momentos de determinada facción a equiparar víctimas y verdugos, ¿no? O ese blanqueamiento, esa dulcificación de lo que fue. Porque es verdad que la reconciliación siempre trae consigo, por cierto acercamiento, cierta dulcificación de los hechos, pero es que al final uno ya no puede ni distinguir. Por supuesto, ¿no? Que tiene razón, y además lo que es más grave, eso se está haciendo en las escuelas. La unidad didáctica anteayer que ha sacado el gobierno vasco para distribuir en las escuelas es terrorífica, porque ahí hablan todos y bueno, decir, bueno, fue una locura de jóvenes, frase textual, ¿eh? Dice, ¿cómo una locura de jóvenes? De jóvenes equivocados. No, la cosa fue mucho más grave de lo que están pintando. Y lo malo es que eso se está trabajando en las escuelas. Es decir, la siguiente generación, el adoctrinamiento que hay a la siguiente generación, eso va a traer un problema todavía mayor. Y si te lees los libros de texto, y yo soy uno de los entusiastas de leerme los libros de texto, sobre todo los de historia, cuando lees los libros de texto del País Vasco, de muchas de las editoriales, o de Cataluña, te quedas alucinado. Porque eso además, lo malo es que encima se consiente. Como bien has dicho, los Ongi Etorri los consiente el gobierno. Y dices, eso no es exaltación del terrorismo, eso no es incitación al odio, no, eso no es nada. Eso se consiente porque, bueno, no hay que tensar a la sociedad. Mire usted, la ley se tiene que cumplir y se tiene que hacer cumplir. Y para eso está el gobierno, para hacer cumplir la ley a todo mundo. Lo malo, ya te digo, no es solo eso. Lo malo es que con eso se está adoctrinando a la siguiente generación. Y eso es lo que de verdad me parece grave. Muy preocupante, porque eso ya ha pasado en Cataluña y algunos no entendemos cómo el imperio de la ley pues no existe en ciertas comunidades autónomas, independientemente de que la justicia diga o marque sentencia a ciertos aspectos, no se cumple y allí no pasa nada, ¿vale? Y es que desde pequeños, pues yo creo que a la gente se le ha adoctrinado, ha cambiado la historia, se ha puesto la historia en favor de una ideología política y entonces ya cuando tienes una cierta edad parece que ya no tienes esa amplitud de miras que te la da cuando has vivido en otros ambientes, en otros países y tal. La gente de Cataluña, yo que conozco a personas que han salido fuera de Cataluña y ya tienen otra visión más amplia, con otras opiniones de lo que pasa en otros sitios y de lo que en otros sitios ocurre en su comunidad autónoma. Y entonces ya tienen otro pensamiento, pero los que están ahí permanentemente están imbuidos en una misma... Y tienen miedo. Y los que no lo están tienen miedo y se callan para evitarse problemas. Bueno, estamos viendo esas imágenes del comunicado de hace 10 años y la verdad que todavía resultan, por lo que nos acerca, ¿no?, de aquellas épocas, escalofriantes. Vamos a conocer la reacción de un socialista, Pachi López concretamente, secretario de Memoria Democrática y Laicidad del Partido Socialista. Valoramos que reconozcan ese sufrimiento provocado por tantos años de terrorismo, valoramos que se comprometan, como dicen, a mitigarlo, como dicen en el comunicado, porque hay heridas que ellos pueden ayudar. Y cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo, pues valora positivamente este reconocimiento que era el que llevábamos años reclamando. Bien, esta era la postura primera del Partido Socialista. Hoy desde el Gobierno se han ido matizando algunas cuestiones. Isabel Rodríguez salía también a demandar una condena explícita y más tajante del terrorismo. No sé, corresponde eso con lo que mencionabas antes, ¿no?, esa toma de posiciones, saber en qué escenario y marco nos movemos, y esto con los presupuestos que están ahí ya a puertas de ser aprobados. Yo no sé si son medidas de presión o tomar este tema, este 10º aniversario, como excusa para... Es todo un juego, es todo un juego de presiones. O sea, los presupuestos, yo estoy convencido que son una especie de teatrillo, y no demasiado bueno, por cierto, porque tú fíjate, en cualquier empresa bien gerenciada, el presupuesto es un documento básico de gestión, pero un documento básico que guía la gestión y que guía la estrategia de la empresa. En política eso no es así, ni mucho menos. Es una especie de trámite enojoso que hay que pasar y hay que ir a un pleno en un ayuntamiento, hay que ir a un parlamento, te lo tienen que aprobar, pero luego no pasa nada, luego lo incumples, no pasa nada. Que llegas presupuestando una deuda determinada, que ya tiene la cosa en narices, pero llegas con una deuda determinada que luego la sobrepasas muy por encima, no pasa nada.
que luego de ese presupuesto ejecutas lo que te parece pertinente y lo que no lo ejecutas. No pasa nada. O sea que es un documento que realmente tiene el valor simbólico de que vas a Europa diciendo, oiga, que tengo un presupuesto. A lo mejor hasta se lo creen en Europa el presupuesto que han hecho, pero que ese es el teatro de los juegos y luego, claro, estás expuesto siempre a la sangría de los minoritarios. Y es si yo te lo voto, pero a mí me tienes que dar, y ahí una auténtica sangría. También es verdad que luego con el tiempo también les engañan bastante, o sea que el tema no va por ahí. Y hay otro fenómeno todavía curioso en los presupuestos, y es que yo no sé qué técnicos tienen, porque fíjate que la mayoría de las obras tienen todas un sobrecoste espectacular luego. Y dices, vamos a ver, si tú has presupuestado esto en 100 y ha costado 250, explícame, ¿los técnicos que tienes no saben hacer presupuestos? ¿Os resulta que por el medio hay desviaciones que no deberían ocurrir? ¿O qué es lo que pasa? Sin abandonar este tema de la banda terrorista ETA, escuchábamos a Patxi López desde Ciudadanos desde un principio. No vamos a recuperar las declaraciones de Inés Arrimadas, pero sí que habéis sido tajantes en este asunto. Sí, se ha sido bastante tajante de no blanquear lo que ha sido ETA durante todos estos años de la democracia y llamar a las cosas como son, de que eran unos asesinos y que si de alguna manera EH Bildu quiere cambiar de posicionamiento, que lo demuestre con los hechos. Y los hechos es, como hemos dicho antes, que no se puedan producir enaltecimientos del terrorismo, que hay 300 casos, como has dicho, sin esclarecer y que ayuden a esclarecer ese tipo de casos y que, bueno, también pediríamos que el que a hierro mata, a hierro muere, que se cumplan las condenas, porque aquí parece que uno tiene 20 asesinatos a sus espaldas y sale de rositas al día siguiente, no al día siguiente, pero a los 20 años sale de rositas a la calle y encima pues le homenajean en su pueblo. Con lo cual nos parece para las víctimas y para sus familiares algo atroz, repugnante y de todas maneras repulsivo. Pues el balance siniestro de la banda terrorista ETA, más de 850 víctimas mortales, más de 7.000 heridos, más de 7.000 de distinta gravedad, muchos marcados de por vida, cerca de 86, cerca de 90 víctimas de secuestros con distintos y diferentes desenlaces. Vamos a escuchar algunas de las reacciones de esas familiares, de esas víctimas también cercanas a esas otras víctimas mortales. 10 años después de que ETA dejara de matar, las víctimas consideran que... Creo que no le hemos derrotado. Nos sentimos defraudados. Y que los pasos adelante para la convivencia en el País Vasco... no ha sido suficiente. Porque sienten que además del sufrimiento terrorista, llevan a cuestas el precio de la paz. ¿Quién ha pagado el precio de esta paz que disfrutamos todos? Somos las víctimas. Porque se ha cedido nuestro derecho de la justicia. Una década después están convencidos que el cese de la violencia de ETA solo fue una estrategia para mantenerse en política. Creo que no obedeció a esa conciencia del sufrimiento que habían ocasionado y a esa crítica de decir ya no podemos seguir por este camino. Y alertan de cómo lo que representaba la banda terrorista sigue en la sociedad vasca. Tenemos a una parte de la sociedad que apela a ese respeto, pero al mismo tiempo es condescendiente con cierta legitimación de la violencia. Con muestras especialmente dolorosas, como los homenajes a los terroristas cuando salen de prisión. Pero que se les reciba en las calles de los municipios como si fuesen unos héroes, pues eso a las víctimas nos crea un dolor, o sea, se vuelve a repetir el dolor, ¿no? A las víctimas les angustia que los más jóvenes no sepan cómo se sufrió el terrorismo en España. No sabe quién es Miguel Ángel Blanco, no sabe... Y efectivamente no lo saben, pero a mí casi me preocupa más que lo poco que sepan, lo sepan confundido. Y creen que la petición de perdón es solo un primer paso para hacer justicia. Bien, pues ponía el foco esta noticia de los compañeros de Castilla y León Televisión en una cuestión muy importante. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar a las nuevas generaciones o que van a recoger? ¿Qué testigo van a conocer de lo que ha acontecido este último medio siglo en España en relación a la barbarie terrorista? Lo importante, ahora que se habla mucho del relato, sobre todo esa palabra que casi tratábamos con el tema catalán, ¿quién escribe el relato? ¿Las víctimas o los verdugos? En este caso los verdugos, con la aquiescencia del poder político que les ha utilizado porque le ha ido muy bien y le seguirá utilizando en la medida que le interese, ni más ni menos. Es
Es decir, ¿tú crees que las reivindicaciones, por ejemplo, que tienen los catalanes, estas que están continuamente poniendo encima de la mesa, tendrían la misma fuerza sin los CDR, sin las juventudes que montan esos cacaos en la calle de esa manera tan espectacular? Te aseguro que no. ¿Tú crees que, y lo dijo el propio, ya te digo, el propio cargo directivo del PNV, ¿tú crees que tendrían el nivel de autonomía que tienen realmente si no hubieran tenido un terrorismo detrás apretando al Estado? Desgraciadamente la están escribiendo los verdugos con la aquiescencia de los que mandan en aquel momento, e incluso desde el propio Gobierno de Madrid. Ya te digo, la Inspección Central del Estado tenía que haber metido mano hace mucho tiempo en los contenidos que se están dando en las escuelas. Pero es más, cuando le hicieron la Inspección Central de Cataluña, la Inspección del Estado, un informe, pero además pormenorizado, bien hecho, a Isabel Celaá, ¿sabes lo que hizo Isabel Celaá? Abrió el cajón, lo metió el cajón y dijo: estos chicos exageran. Hay una cuestión clara, la figura de Miguel Ángel Blanco, conocido por todos. En las escuelas, en muchas escuelas, alumnos ya crecidos, universitarios, no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, lo que supuso en términos de reivindicación, de sacar a miles, millones de almas a las calles, ¿no? Sí. Preocupante. Fue un momento decisivo en que todo el pueblo español pues, se puso en pie y en contra del terrorismo de ETA. No se había visto nunca a todo el mundo, a todo el pueblo, tan al unísono, pues clamando contra lo que eran los asesinatos de ETA y lo que le estaban queriendo hacer a Miguel Ángel Blanco. La verdad es que los que vivimos aquello todavía lo recordamos, de estar en la plaza, todo el pueblo junto y todos clamando para que no pasara lo que finalmente pasó. Eso ya es historia, pero esa historia se está escribiendo en los libros de texto. Y el problema es que esos libros de texto en ciertas comunidades autónomas, pues como decía antes Fernando, los escriben, bueno, pues los políticos o los que quieren blanquear ciertos hechos porque les benefician. Y como ya se decía y lo has comentado antes, bueno, esto que muevan el árbol, que algunas castañas, bueno, pues serán para nosotros, ¿no? Y eso es lo que está pasando, sobre todo en el tema de la educación, que es lo más preocupante, de lo que van a conocer pues nuestros hijos de la historia pasada. Y ya brevemente, para acabar, ¿quién lleva la pauta en este asunto? ¿Quién marca la referencia? Sale Otegi en el 10º aniversario, lo que tenía que haber sido un 10º aniversario pues, para recordar a las víctimas, pues con los típicos enfrentamientos que tampoco nos gustan entre Partido Socialista y Partido Popular, que deberían mostrar tal vez más unidad en términos capitales, como la unidad que mostraron en la época de Aznar para ilegalizar, por ejemplo, a Batasuna, ya por el año 2000. Pero, sin embargo, la pauta la marca Otegi al hacer estas declaraciones, con los ongi etorris, los recibimientos y homenajes. ¿Quién marca la pauta? Otra vez EH Bildu, etcétera, etcétera, el entorno, ¿no? Siempre el gobierno parece que va pasos por detrás. Sí, sí, el remolque. Además es que aquí en España la memoria es muy fugaz. Cuando pasó y el foro de Ermua y todos con las manos blancas, acuérdate todo aquello, cuando mataron al socialista, que era entonces el rector, el que había sido ministro, no recuerdo el nombre, que había sido rector de Barcelona, bueno, pues aquello fue una explosión popular. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Aquí la memoria en España es muy frágil. Ten en cuenta que a Otegi le recibieron con honores en Cataluña y había sido, según dijeron, uno de los diseñadores de uno de los atentados importantes. Y dices, bueno, ¿en qué cabeza cabe esto? La memoria en España es muy frágil y de eso se aprovechan aquellos que deciden que van a sacar provecho de ella, pero volvemos a lo de siempre. Unos hacen porque otros consienten. Y tan culpable es el que hace como el que consiente, en mi opinión. Bien, pues les iremos contando a lo largo de las derivadas de este asunto y también las reacciones en próximos espacios informativos. Vamos a cambiar de asunto porque tampoco nos queda mucho tiempo. Quería una valoración de los últimos congresos políticos, es tiempo de congresos, en el caso del Partido Popular, de convenciones, pero yo creo que han seguido, José Luis, tu mirada desde Ciudadanos, han seguido un poco la misma pauta, recuperar a líderes pasados, a los que han traído al presente, destacando un poco su legado.
al final han recibido todos de forma unánime, al menos de forma explícita, luego en lo que pasa en los corrillos, tú sabrás que en el ámbito político es otra historia, ¿no? Pero al menos de forma explícita se han exteriorizado ese apoyo a los líderes actuales, Casado y Sánchez, un poco cortados, no sé si por el mismo patrón, ¿no? Sí, parece que ha sido unos actos o eventos de marketing en los cuales, bueno, pues los jefes de cada uno de los partidos pues se ha rogado para que todos sus adláteres pues estuvieran contentos, conformes y bueno, pues confirmar lo que es el liderazgo de esas personas. Para mí son actos de marketing. Yo no he asistido, ni siquiera mi partido ha asistido a ningún congreso, porque al final son ciertas personas las que tienen que ir allí, a mí no me ha tocado nunca, pero estos congresos deberían ser para realmente estudiar de antemano los problemas que tiene el país, buscar posibles soluciones y que fueran unos congresos, actos de trabajo. Y yo creo que no, al final son, bueno, pues mayor gloria del líder y bueno, que estemos todos contentos y ya luego cuando acabe el congreso, bueno, pues ya las tendremos unos y otros, pero bueno, durante el congreso, pues que los medios de comunicación nos saquen una serie de fotos y vídeos y vean de que todos estamos conformes, contentos con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces no le doy mayor importancia a los congresos más que esa. Seguro que gente que nos está viendo, gente mayor, se acuerda de las demostraciones sindicales en la época de Franco. A mí me sonaba lo mismo, de verdad. Eso no es un congreso, eso es un acto de aclamar a alguien, renta política y demás. Luego cuando acabe el congreso ya nos pelearemos otra vez, que esto no queda aquí. Supongo que al Congreso ya los líderes, a no ser que haya varios aspirantes, como en el anterior, pues entre Susana Díaz, Pedro Sánchez, se va con el tema ya un poco cocinado, ¿no? Con los deberes hechos. Sí, en parte sí, pero luego además hay un factor que condiciona mucho los congresos, ¿sabes? Y es el miedo de que el que se mueve no sale en la foto. Es decir, como te coloques mal, la cuestión es que luego lo vas a pagar, ¿eh? Entonces hay mucha prudencia por aquellos que necesitan el puesto y entonces primero se otea el horizonte, a ver por dónde van los vientos, a ver por dónde hay más posibilidades y una parte sí, pero la última noche, antes de que se presente la lista, allí es donde se monta el cacao y ahí es donde todo el mundo intenta hacer valer su fuerza, su posición para meterse o meter los que tiene que las personas de su confianza. Al final ahí, hombre, últimamente ya la sangre no corre por los pasillos, ¿no? Porque sí que parte se hace antes, pero antes los congresos eran muy, muy espectaculares, no había ese culto al líder tan grande como ahora, esas situaciones que se han creado en base al dominio de muchos medios de información, en base a que el que tiene la llave de repartir es el amo de la feria, pero a mí desde luego me da pena porque, como bien ha dicho José Luis, dices, vamos a ver, ¿cuál es la línea programática de los próximos años? ¿Cuáles son las propuestas? Pero no de palabras vacías, porque todos sabemos hablar de democracia, solidaridad, repartir, todo eso queda muy bonito. Pero vamos a ver, ¿cuál es de verdad la línea que vamos a implementar? Eso no aparece por ninguna, no se va a eso. Dicen, me vas a permitir una broma, que dicen que en el caso de Ciudadanos sí que vais cabiendo todos en la foto. Sí, no, llegará el día que se reúna en un taxi. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno está en un partido convencido de lo que él piensa y de sus ideales son los que manifiesta ese partido, pues podremos ser 30 o 300, pero estás a gusto dentro de ese partido con las ideas o las actuaciones que está desarrollando. Y solo quieres pues que algún día pues la gente valore toda la coherencia del discurso político y de los hechos políticos que todos los días, pues en los gobiernos donde estamos coaligados, con el PP en este caso, en Castilla y León, pues tengan en cuenta todo lo que se ha hecho, pues para que vean que lo que se hace es en pro de los ciudadanos y que las ideologías muchas veces están fuera de lo que son los actos, que realmente el único destinatario final es el propio ciudadano y que ellos valorarán si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Pero lo que sí vamos a hacer es lo que creemos que debemos hacer, nada más. Eso es importante, ¿eh? Sin duda. El problema de las ideologías es que yo estoy convencido que una ideología es algo que te tiene a ti y una idea es algo que tienes tú. Y en política nos hace falta más ideas y menos ideologías. Bien, para concluir, es el más reciente, el Congreso del Partido Socialista, donde se ha renovado a la Ejecutiva, más presencia femenina, también renovación en términos de edad. No hay rastro de la provincia de Soria
en esa ejecutiva, pero sin embargo nos encontramos con la noticia de que Javier Izquierdo va a Ferraz, el actual delegado del Gobierno, el todavía delegado del Gobierno en Castilla y León, lo que implica que Virginia Barcones, a falta de confirmación por el Consejo de Ministros, va a ser la nueva delegada del Gobierno. Por una parte, lo decíamos, no hay rastro de Soria en la ejecutiva federal, pero bueno, está Virginia Barcones, que ya demostró sus cualidades, su capacidad cuando fue delegada del Gobierno, lo dejó para acompañar a Tudanca y ahora regresa. Yo creo que es una buena noticia para nosotros, buena para ella, al fin y al cabo es un nombramiento, y buena para Soria, porque hizo una gran labor y realmente hizo mucho por su tierra. Y a mí es una mujer que me gusta, la conozco, me gusta cómo trabaja, me parece honrada y trabajadora, y además le veo una cualidad muy importante. Y es la cualidad de enfrentarse y exigir en su propio partido lo que ella considera esencial para su tierra. Y ya me gustaría a mí que todos los parlamentarios hicieran lo mismo. Y desde ese punto de vista me parece una persona honrada. Asumo un compromiso, lucho por mi tierra, lucho por el compromiso, y además a mí me lo dijo una de las veces que hablé con ella, y si un día esto no es así, me voy. Lo que no me voy a quedar es aquí cargando con la responsabilidad de hacer lo que no debo de hacer o lo que no quiero hacer. Desde ese punto de vista yo la admiro y me parece que es una buena noticia para Soria. Ayer recogíamos incluso la reacción, voy a ver si puedo rescatarla, de Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, que en buena lid se refería a Virginia Barcones. Lo tengo por aquí: suerte en tu nueva empresa, una pena que las Cortes pierdan una de las voces más templadas del Partido Socialista de Castilla y León. Yo no sé si también, es una gran oradora, además. Al decir lo de las voces más templadas, igual está queriendo decir que hay otros que no tienen la voz tan templada. No te quepa ninguna duda. Pues no, yo creo que esa afirmación pero bueno, aún así yo creo que vamos a tomarlo no busquemos tres pies al gato, vamos a tomarlo por lo que está escrito, sin hacer segundas lecturas. Yo creo que de un rival político, pues un gesto, ¿no?, también importante, procedente de Ciudadanos. Sí, yo también le deseo a Virginia Barcones pues que en su trabajo que lo haga lo mejor posible, que mire por todas las personas de Castilla y León, ya que va a ser la delegada del Gobierno de esta comunidad autónoma, y que, bueno, que lo haga también como lo ha estado haciendo hasta ahora también en las Cortes, que es verdad que, bueno, pues sí que ha habido tensiones importantes entre los partidos en las Cortes, pero bueno, que sea una persona moderada en el sentido de que sea más proactiva y que deje de las luchas políticas e intentemos que Castilla y León pues salga beneficiada de este nombramiento y que luche ante el Gobierno de España por conseguir lo máximo posible para esta tierra. Pues eso esperamos, mucha suerte a Virginia Barcones, que en definitiva yo creo que será un poco la suerte de Soria. José Luis Alonso, un placer como siempre tenerte aquí esta noche de martes. Volveremos a contar contigo, esperamos verte pronto para analizar la actualidad. Gracias a vosotros. Y suerte también en tu labor en Ciudadanos para que vayan entrando más en esa foto de la que hablaba anteriormente. La puerta está abierta a todo el mundo que tenga un pensamiento liberal y que mire y luche sobre todo por las personas. Nuestro pensamiento va dirigido a hacer política para la persona, no tanto para territorios individualizados, sino que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades, ya sea aquí en Soria, Castilla y León o en España, en cualquier parte del territorio donde esté cada persona. Eso es nuestro ideal. Muchas gracias, José Luis. Ahí has estado bien. Fernando González. Has hecho el meeting bien. Hay que aprovechar el tiempo. Hace bien. El tiempo es oro y en televisión hace bien, luego hablaremos con el departamento comercial. Hay que vender ha vendido muy bien su marca, lo ha hecho muy bien. Sin duda. Y tú, José Luis, vamos a vender el artículo de Fernando González Ferreras el próximo viernes, ya lo saben, en el Día de Soria. Te toca esta semana escribir, sí, ¿no? Ya la tengo escrita, te la mandaré luego por la noche. Fernando González El Ferreras. título es Educación, más ideología que soluciones. Bueno, pues alguna solución encontraremos seguro en el artículo de Fernando González Ferreras. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias Buenas noches a ti. Un y placer. a disfrutar de este tiempo que hace últimamente, antes de que bajen las temperaturas. Da igual, nos hacemos a todo, vivimos aquí. Bien, y seguimos adelante. Vamos a recuperar a una figura que vuelve a escena después de este tiempo de pandemia, como es el procurador del común. Ya se empiezan a recoger quejas por los diferentes ayuntamientos, propuestas también, no siempre
quejas de los ciudadanos de las diferentes provincias. Este miércoles, mañana, van a estar en la provincia de Soria recogiendo las solicitudes y nuestra compañera Cristina Rivas ha hablado con Tomás Quintana. Queremos ahondar un poco más en la figura del procurador del común. Ya sabemos que luego su figura no es vinculante, pero sí que se hace cargo y recoge el sentir y las preocupaciones de buena parte de la población. Vamos a conocer un poco más la figura del procurador. El procurador del Común de Castilla y León reanudará la recogida presencial de quejas, algo que se hacía de forma telemática debido a la pandemia. La institución solamente recibía quejas a través de las distintas formas, digamos, a distancia, es decir, por vía telefónica, por correo electrónico, a través de la sede electrónica, por nuestra página web, en fin, a esa vía. Pero una vez que se finalizó el primer estado de alarma, ya recogimos quejas de forma presencial con cita previa en la propia institución. La prestación de los servicios públicos, este es el aspecto que recibe la mayoría de las quejas de los ciudadanos de la comunidad y en concreto en Soria se han recibido hasta 60 quejas en lo que va de año. Quejas individuales presentadas por cada persona en relación con un tema concreto y tenemos pues una gran parte de esas quejas pues lo han sido en relación con la prestación de servicios públicos por parte de los municipios, como yo le decía, el aprovechamientos cinegéticos en los montes de utilidad pública, las molestias que puedan derivarse de las terrazas. Se han recibido quejas en relación con la prestación del servicio de sanidad, concretamente el servicio de oncología. También recibimos una queja múltiple que presentaron 130 ciudadanos sorianos sobre el cambio de la gestión de un centro de educación infantil dependiente del propio ayuntamiento, concretamente el Centro Municipal de Educación Infantil de Rosa León. Como explica el procurador Tomás Quintana, la conservación del medio es también un tema recurrente, aunque por ahora no han recibido quejas en Soria referidas a las macrogranjas. Tenemos quejas relacionadas con las autorizaciones de macrogranjas, pero concretamente, salvo error por mi parte en este momento, en Soria, en relación con la provincia de Soria, no se han recibido quejas. Sí, en relación con otras provincias de la comunidad, en algunos casos, pero no en la provincia de Soria. El procurador ha reivindicado su figura y anima a todos los sorianos a aprovechar las ventajas de la institución. Yo animo a los ciudadanos de Soria, como animo a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a que presenten ante nosotros sus quejas, porque en nuestra obligación está el tratar de resolverle sus problemas en relación con las administraciones públicas. En Soria, la Diputación Provincial es el lugar escogido para la recepción de estas quejas a partir del próximo 20 de octubre. Pues ya conocemos un poco más del procurador del común. Aquí lo dejamos, ya saben, Punto de Encuentro vuelve mañana miércoles, fiel a su cita, misma hora y mismo lugar, a las 11 de la noche en el plató de la 8 Soria. Hasta mañana, sean felices.